Amén. Dios bendiga a todos los hermanos que estén conectados a través del Zoom y a los hermanos que también en un momento pueden acompañarnos eh, mirando la página en YouTube. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar nuestro estudio doctrinal. Estamos dando nosotros estudios doctrinales a la iglesia AMI en Milano, pero también a los que quieran añadirse a estos estudios. Continuamos entonces analizando la doctrina de Jesús. Estamos estudiando en esta oportunidad la doctrina de Cristo. Amén. Y propiamente mirábamos la humanidad del Señor Jesucristo. Hoy vamos a tocar la importancia de esta doctrina, la importancia de la humanidad de Cristo, o sea, porque es importante tener claro que Jesús vino en forma humana y qué conlleva eso. Porque la humanidad de Cristo tiene que ver con la redención del ser humano, con la salvación del hombre. Así que vamos a levantar una oración para que en esta hora el Señor pues pueda guiarnos y Él pueda darnos crecimiento, porque es el Espíritu de Dios el que nos da crecimiento. No es el conocimiento ni la oratoria del predicador, sino es el Señor cuando abrimos nuestro corazón. Amén. Padre que estamos en los cielos, que estás en los cielos, te damos gracias, Padre mío, por tu amor y tu misericordia. Estamos delante de tu presencia en el nombre de Jesús para poder recibir la instrucción divina, la instrucción tuya, que pueda seguir, Señor, dando frutos en nuestra vida, que tu palabra pueda ser, Dios mío, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos, que pueda guiarnos a toda verdad, que pueda enseñarnos, que pueda iluminar nuestras sendas y que podamos nosotros absorber, Señor, recibir tu instrucción, tu enseñanza, Padre de la gloria, y poder caminar, Señor, conforme tu verdad. Usa, Señor, mi vida, yo no tengo nada que dar, mas tú tienes palabras de vida eterna. En el nombre del Cristo, siempre triunfante, el caballero de la cruz, te damos gloria, te damos honra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Saludamos a nuestra hermana Cecilia también que se une a este servicio virtual. Amén. Vamos entonces a hablar de la importancia de la humanidad de Jesús. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es importante conocer esta doctrina? Y lo primero que vamos a ver es que Jesús, el cuerpo de Cristo, Cristo como hombre, vino a ser un sustituto. Y vamos a ver que el Padre proporcionó a Jesús como sustitución. ¿Sustitución de qué? Sustitución del Cordero, ¿verdad? Expiatorio. Bendito el nombre del Señor. Para esto nosotros tenemos que comprender los ritos eh, hebreos, ¿verdad? Los ritos de la ley. El Señor, Dios Todopoderoso, entregó la ley a Moisés. Amén. Y dentro de esas leyes, las leyes ceremoniales, estaba uno de los días importantes de la nación de Israel, que era el día de la expiación, el día en que un cordero era sacrificado en el altar por expiación del pecado del pueblo. Y eso lo hacía el sumo sacerdote, entraba a la presencia de Dios, al lugar santísimo, una vez al año. Y ese cordero eh, era el sacrificio que se ofrecía para perdón de los pecados del pueblo, para cubrir los pecados del pueblo. Y todo eso Dios lo tenía preparado ya de antemano. Recuerde que Cristo fue el Cordero de Dios
preparado antes de la fundación del mundo. O sea, Dios había trazado un plan maravilloso, perfecto, para llegar a Cristo como el Cordero, ¿no? Aquel sustituto perfecto que iba a entregar su vida una vez y para siempre. Porque de aquí, de Cristo en adelante, ya no hay otro sacrificio para la salvación de nadie. Ya no se puede sacrificar corderos, ya no se puede sacrificar bueyes, porque el más grande sacrificio ya se hizo. Entonces, los que siguen sacrificando ahora, eh, que no son los judíos, porque los judíos no sacrifican si no hay templo, pero hay sectas, ¿no? Como en mi país, en el Perú, eh, que se hacen llamar israelitas, pero no lo son. Eh, Ellos sacrifican todavía en un lugar específico que ellos tienen, y al hacer eso están menospreciando el sacrificio de Cristo y están poniendo por encima de Jesús a los corderos, a los bueyes que ellos sacrifican. El más grande, el mayor sacrificio ya fue hecho. Por eso es muy importante la humanidad de Jesús, la doctrina de la humanidad de Jesús, porque Cristo como Dios no podría haber muerto, no podría haber sido sacrificio, no podía haber derramado sangre. Entonces Dios, el Padre, proporciona a Jesús como sustitución de aquel cordero expiatorio. Ahora, Isaías 53, versículo 5, nos va a mostrar que Jesús fue profetizado, ¿verdad? Como aquel cordero expiatorio, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Dice Isaías 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Esto lo profetiza Isaías casi 700 años antes de la aparición de Cristo. De manera que Isaías 53 es el capítulo evangelístico de preeminencia del Antiguo Testamento. Isaías ya habla acerca del sacrificio, la entrega de Cristo por nuestros pecados, así como el cordero era sacrificado en el altar, era degollado y la sangre tenía que descender, ¿verdad? Tenía que caer bajo el altar. Así Cristo también fue ofrecido por Dios y fue profetizado su sacrificio por el profeta Isaías. Por su llaga fuimos nosotros curados. No solamente habla de sanidad física aquí, sino que por sus heridas, por su sacrificio, por su entrega, el ser humano recibiría la sanidad espiritual, el perdón de Dios y, como dice Pablo a los romanos, eh, amistad, hizo amistad, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Entonces, eso es muy importante que comprendamos la doctrina de Cristo, la humanidad de Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, dentro ya del Nuevo Testamento, es Juan el Bautista quien va a identificar a Jesús como el Cordero. Vamos al Evangelio de Juan. Amén. Evangelio según el hermano Juan, capítulo 1, versículo 29, y luego leemos el versículo 36. Gloria al nombre de Cristo. Mira lo que dice la palabra del Señor. El siguiente día vino Juan a Jesús. Perdón, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Eh, Juan el Bautista aquí está identificando a Jesús como el Cordero, como el Cordero de Dios. O sea, está enlazando su confirmación con lo que Isaías profetizó, con lo que Isaías profetizó. O sea, Juan está identificando a Cristo como el Cordero profetizado por Isaías. Pero mire cómo lo presenta. He aquí el Cordero de Dios, el sacrificio de Dios. Amén. La ofrenda de Dios, lo que Dios entrega para perdón de los pecados, no solamente de unos cuantos, sino del mundo entero. Que el sacrificio de Cristo abarca perdón completo para el mundo entero, para aquel que cree. Gloria al nombre del Señor. No es un perdón automático, no es un perdón como enseña la Iglesia Católica, que ya Cristo pues murió por todos y que ya todos somos perdonados, somos salvos. No, la oferta está para todos, pero el hombre tiene que aceptar verdaderamente en su corazón al Cristo bíblico, al Cristo real. Tiene que arrepentirse de sus pecados, porque cuando el judío ofrecía el sacrificio en el altar, estaba reconociendo que había pecado. Cristo no puede ser nuestro cordero. Cristo no puede ser propiciación a nosotros si no hay un arrepentimiento, si no hay una confesión sincera y un reconocimiento de que a través de su sangre podemos ser perdonados. Pero la oferta de Dios está para el mundo entero, lo dice la Biblia. Por ahí van a salir teólogos que van a decir que mundo no significa mundo, que todos no significa todos, y van a dar su propia interpretación porque no les conviene que la Biblia diga para el mundo y diga que para todos, porque ellos creen que Cristo murió solo por un grupo, por los escogidos, y que los demás no tienen oportunidad de ser salvos. Eso es una doctrina contraria a lo que dice la palabra de Dios. La oportunidad de salvación, Dios la da en Cristo para el mundo entero. Por eso dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. O sea, Cristo murió también por los suyos, pero ellos no quisieron recibir ese sacrificio. Y luego dice Juan también, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad, se les dio autoridad, se les dio derecho legal. Eso es lo que significa ese término, de ser hechos hijos de Dios. Amén. Versículo 39, Juan 1:36, perdón, Juan 1:36 dice, gloria al Señor. Y mirando a Jesús que andaba por allí, volvió Juan a decir, he aquí el Cordero de Dios. Dos veces, dos veces Juan reconoce y presenta, ¿verdad? E identifica a Jesús como el Cordero de Dios. Por eso que cuando nosotros leemos que Juan en un momento, estando en la cárcel, manda decir a dos de sus discípulos, pregúntale si es él el que había de venir o esperaremos a otro. Eh, si no entendemos nosotros el contexto cultural eh, que se vivía en aquel tiempo, no vamos a poder distinguir el por qué Juan hace esa pregunta. Muchos han dicho que Juan tenía dudas. Muchos han dicho que Juan en un momento dejó de creer que Cristo era el Cordero. Pero Juan no dejó de que Juan estaba seguro que Cristo era el Cordero de Dios, lo dijo dos veces.
Juan estaba seguro, y Juan tenía el Espíritu de Dios en él. Y Juan vio, cuando bautizó a Cristo, vio descender al Espíritu Santo como paloma y escuchó la voz del cielo. Es decir, un hombre que tiene esa experiencia, que tiene esa revelación, que tiene esa convicción de que Cristo era el Cordero de Dios, no podía tener dudas. Juan no era un cristiano enclenque espiritual que en la primera lucha ya iba a dudar de Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos digamos, el contexto cultural también de las cosas. Juan no le está diciendo a los discípulos que vayan a preguntarle si Cristo es el Cordero o esperamos a otro. Él sabía que Cristo era el Cordero. Lo que pasa es que en aquel tiempo había una influencia religiosa que enseñaba en Israel que tenía que haber una manifestación de dos Mesías. El Mesías sacrificar el Mesías eh, pascual del sacrificio y el Mesías rey. Para cierto sector del judaísmo, la idea de que el Mesías sufriente y el Mesías rey eran uno, no cabía en su mente. No podía ser para un sector del judaísmo que el que iba a ser rey tenía que sufrir. Entonces había una idea de que el Mesías sufriente, el sacrificio por los pecados, iba a venir primero como un cordero y luego iba a aparecer el Mesías rey, el hijo de David, bendito el nombre del Señor. Mientras señalaba ese sector del judaísmo, señalaba al Mesías sufriente como el hijo de José, como descendiente de José, el hijo de Jacob. Decían que el Mesías rey iba a descender de David, como decía la escritura. Juan posiblemente eh, se ciñe a esa enseñanza y por eso que le pregunta, ¿él es el Mesías rey que ha de venir o vamos a esperar a otro? Como diciéndole, es verdad lo que dice este sector religioso de que uno es el cordero y otro es el rey. O sea, reconoce a Cristo como el cordero, pero presenta sus dificultades para aceptarlo como rey en ese momento, porque quizás como judío también tenía la idea de que el rey iba a establecer su reino allí. Entonces, él quizás pensó, Cristo es el Cordero, pero a lo mejor también es el rey, pero al ver que no instaura su reino, es ahí donde dice, bueno, entonces, es verdad que tenemos que esperar que venga otro a reinar. Por eso que Jesús le dice a los discípulos de Juan, decirle a Juan, los ciegos ven, ¿verdad? Los cojos andan, etcétera, etcétera. Y el reino de Dios le es predicado a la gente. Es decir, no, este es el reino eh, del cual se profetizó. Este es el reino espiritual que Cristo vino a establecer. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que esa idea del Cordero lo tenía claro Juan. Juan sabía que Jesús era el Cordero. Juan tenía revelación de Dios y Juan también vio el Espíritu Santo, vio o escuchó la voz del Padre. Así que dudas sobre que Cristo fuese el Cordero sufriente, sacrificial, no tenía. La duda partía de esa idea de cierto sector del judaísmo, de los esenios, que ellos predicaban que tenía que venir dos Mesías, el Mesías sufriente y el Mesías rey, porque no, en su mente no cabía la idea de que el que iba a ser rey tenía que sufrir todo lo que Isaías decía. Bendito el nombre del Señor. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces.
sea Cristo glorificado. Amén. Primera de Juan 2, 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Esto ya lo dice el apóstol Juan. Amén. Siempre como identificar a Cristo como el Cordero. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice Juan, ya por los cristianos, sino también por los de todo el mundo. O sea, más claro no puede ser la escritura, ¿no? Por ahí van a salir muchos, no, que todos aquí no significa todos, que el griego, que esto, que el otro, que mundo no significa mundo, y salen con sus propias interpretaciones, ¿no? No, la Biblia es clara. El sacrificio de Cristo es la propiciación por nuestros pecados, no solamente de nosotros los cristianos ya, sino también de todo el mundo. Pero que tiene que hacer todo el mundo, reconocer a Cristo, arrepentirse de sus pecados, para que ese sacrificio pueda borrar, limpiar sus pecados. Mientras no lo hagan, el sacrificio de Cristo no tendrá efecto sobre ellos, porque el requisito de Dios es el arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Así que Juan, así también como su homónimo Juan el Bautista, presentan a Cristo como el Cordero de Dios, profetizado ya por Isaías. Amén. Gloria al Señor. Pero cabe otra pregunta. ¿A quién sustituyó Jesús en la cruz como Cordero? Amén. ¿A quién sustituyó? Porque claramente Jesús no debía estar en la cruz. Si hay alguien que no debió de morir, ¿verdad? Fue Cristo. Pero Cristo fue sustituto, gloria al Señor. Amén. No solamente del sacrificio, sino también del pecador. Amén. Vamos a leer en Romanos, capítulo 5. Vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 8. Gloria a Dios. Y aquí vamos a encontrar a quién reemplazó, a quién sustituyó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Romanos 5, versículos 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, a su tiempo murió en lugar de los impíos. Amén. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Amén. Cristo murió por nosotros. Ahora, leamos de Yapa el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué quería leer esto? Porque hay muchos que dicen que nosotros vamos a pasar la gran tribulación, que nosotros vamos a pasar por ese momento de la ira de Dios sobre el mundo. Pero Pablo nos dice aquí que por el sacrificio de Cristo, siendo justificados ya en su sangre,
nosotros seremos salvos de la ira de Dios. De manera que eso que nos vamos a la mitad, que nos vamos al final, son errores doctrinales. Amén. La iglesia no pasará por la grande tribulación porque ya no estamos puestos bajo juicio. Gloria al nombre del Señor. Y la gran tribulación, no olvidemos que es un periodo de juicio. Amén. Gloria sea Cristo. Pero mire lo que nos dice, que Cristo murió por nosotros, es decir, en lugar de nosotros. Eso hay que entenderlo bien, porque a veces decimos, Cristo murió por nosotros, pero no comprendemos qué quiere decir eso. Que Cristo murió en nuestro lugar, que nosotros éramos los que debíamos estar condenados, pero Él tomó nuestro lugar para que a través de su sacrificio nosotros seamos justificados. Amén. Cristo murió por los impíos, los cuales, como Pablo dice, somos los primeros. Amén. Para justificarnos, para limpiarnos. Y así Dios muestra su amor para con nosotros. La más grande demostración del amor de Dios para con nosotros no será hecho, ya fue hecho. Ya Dios lo mostró. Por eso cuando hay cristianos que ellos mismos manifiestan su falta de amor, su falta de ser amados, es un problema interno, porque entonces no estás creyendo en el amor de Dios, que es el amor más grande, en la demostración que Dios ha hecho por ti y por mí, de amarnos tanto, que Dios muestra su amor enviando a Jesús en forma humana para morir en lugar nuestro y así quitar nuestra culpa y así presentarnos delante de Dios perdonados. Amén. Como pecadores perdonados, no como inocentes, no como sin culpa, no culpables, pero perdonados de esa culpa, que es distinto. Bendito el nombre del Señor. Amén. Hebreos 2:9. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Sea Cristo glorificado. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor. 2:9. Amén. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí vemos nosotros como la palabra de Dios nos dice que Cristo otra vez fue presentado, ¿verdad? Como aquel sacrificio, ¿no? Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué la Biblia dice eso? Los testigos de Jehová toman esto para decir que Cristo no era Dios. Pero aquí está hablando de la humanidad de Jesús. Aquí está hablando que Cristo fue hecho, ¿verdad? Es decir, que siendo Dios se hizo hombre, tomó forma de hombre, tomó forma de aquel que es menor en gloria que los ángeles, que es decir, el ser humano, porque el ser humano es menor en gloria que los ángeles. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Que lo hizo, fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria a causa del padecimiento de la muerte, de su sufrimiento, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y otra vez usa esa palabra, todos, por todos. Bendito el nombre del Señor, que el sacrificio de Cristo es por todos y para todos.
Gloria a Dios. No es automático, claro que no. El requisito es el arrepentimiento. Amén. Vamos a leer el versículo 14 y al versículo 17, que es lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, humano, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así que otra vez nos dice la Biblia que Él fue el sustituto nuestro. Él vino a expiar los pecados del pueblo. Él vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos de los vicios. Él vino a liberarnos con su sacrificio. Por eso es muy importante la doctrina de la humanidad de Jesús. Entonces, ¿a quién sustituyó Jesús en la cruz como cordero? A nosotros, a la raza humana, al ser humano, a ti, a mí y a todos. Amén. Él fue nuestro sustituto. Amén. Como hay un cántico muy bonito que dice, ¿no? Eh, eh, Pagaste un alto precio por mí, ofreciste tu vida por mí, es en lugar mío. Él tomó nuestro sufrimiento, Él tomó nuestro castigo. Él dijo, no, yo voy en su lugar. O sea, ¿cómo no amar a Cristo, estar agradecido con Cristo por ese acto supremo de amor que manifestó por cada uno de nosotros? Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a seguir entonces. Gloria a Dios. Vamos a ver San Juan 15:13. Vamos a mirar San Juan 15:13. Amén. San Juan 15:13. Vamos a volver al Evangelio del hermano Juan. Sea Cristo glorificado. San Juan 15, versículo 13. Amén. Yo espero que estemos siendo claros, ¿verdad? Dice San Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Jesús murió sin tener necesidad de hacerlo. Amén. En gloria al nombre de Cristo. Él ofreció su vida. Y Cristo, mire cómo nos llama también a nosotros, porque esa también es una palabra no solo a los apóstoles de aquel tiempo, sino también a nosotros, ¿verdad? Nadie tiene mayor amor que este, que uno mismo ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, en el Calvario había tres cruces. ¿Cuál era la tuya? ¿Cuál era la mía? Pues la de la cruz de Cristo, ¿no? Es la que nos correspondía a nosotros. Pero Él tomó nuestro lugar porque dio su vida por aquellos a quien considera sus amigos, por el mundo entero, para hacernos amigos de Dios, para reconciliarnos con Dios. Gloria a Cristo por eso, gloria a Dios por su sacrificio.
la gloria, la honra siempre sea para Él. Amén, gloria a Dios. Entonces, hay una pregunta, una última pregunta respecto a la importancia de la humanidad de Jesús. ¿Cumplió Jesús el requisito de cordero? Recordemos que el cordero, ahora vamos a poner el cordero pascual, tenía que tener requisitos, ¿no? El cordero era llevado 10 días antes de la Pascua, ¿verdad? Y aquel hombre que pues había adquirido el cordero, esos 10 días le servían para examinar si el cordero cumplía el requisito de ser el cordero pascual o tenía que buscar otro. Amén. Sin mancha, cordero sin defecto, eran requisitos que tenía que tener el cordero sometido. Amén. Si el cordero era un poco rebelde, no servía para ser el cordero pascual. Amén. Por eso que eran los 10 días de prueba. Hebreos 7:25, ¿qué nos va a decir de Jesús? Alabado sea Dios. Hebreos 7:25. Sea Cristo glorificado. Amén. Vamos al libro de Hebreos 7, versículo 25. Dice la palabra del Señor. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Obviamente Jesús sí cumplió con el requisito. Jesús fue inmaculado, puro, sin mancha, sin defecto, sin pecado. Amén. Por eso que él tuvo que nacer de la forma que nació, por obra y gracia del Espíritu Santo, para que pudiera cumplir con el requisito de pureza, de limpieza espiritual, sin mancha, sin pecado. Fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso que él cumple con el requisito. Gloria al nombre del Señor. Y permanece para siempre con un sacerdocio inmutable, por lo cual él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Ven? El único método de salvación, el único que tiene poder para salvar es Jesús. No salva la Virgen, no salva creer en Mahoma, ni creer en Buda, ni creer en la Madre Dios, que ahora están por allí, ¿verdad? O creer en ningún hombre. Ningún hombre salva, ningún profeta salva. No es necesario creer en ningún ser humano como método de salvación, ni en obras. Ninguna obra salva. Por ahí hay cristianos que están diciendo que el diezmo salva, que la ropa salva, que cualquier obra, que el sábado salva. Ninguna de esas cosas salva. No es el método de salvación. Obviamente, el que es salvo diezma por amor, no obligado, diezma voluntariamente porque ama a Dios, reconoce que de Dios es la tierra y su plenitud, que de Dios es todo. Obviamente el que es salvo viste como salvo, busca agradar a Dios en toda su manera de vivir. El que es salvo eh, guarda la palabra de Dios, pero no es eso lo que nos salva. El único método de salvación es Jesús. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que hay que tener cuidado con lo que escuchamos. Amén. Por las redes sociales. Gloria al nombre del Señor. Entonces, siguiendo con la importancia de la humanidad de Cristo. Amén. ¿Por qué fue importante el sacrificio de Jesús? Vamos a leer algunos versículos
y terminamos con este punto de la humanidad para que, si Dios permite, la próxima semana hablemos de la divinidad de Cristo, de la deidad de Cristo, Cristo como Dios. Amén. Pero vamos a terminar con la importancia de la humanidad. ¿Por qué fue importante el sacrificio de Cristo? ¿Cuál es la importancia que tiene el sacrificio de Cristo? Y para eso vamos a usar solamente, hermano, el libro de Hebreos. ¿Amén? El libro de Hebreos y luego un versículo en Mateo, pero sobre todo el libro de Hebreos. Hebreos 9, versículo 11 al 14, dice la palabra del Señor. Amén. Hebreos 9, del 11 al 14. Pero estando ya presente, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. ¿Por qué fue importante el sacrificio de Jesús? Porque su sangre era perfecta, era humana y sin mancha, y no como la del animal. Amén. Por eso que ni la sangre de los toros ni los machos cabríos podían santificar la conciencia, es decir, santificar al hombre interior. La sangre de los animales santificaba, perdonaba la carne, pero no había un cambio. El sacrificio de una oveja, de un buey, de un macho cabrío, en otras palabras, no podía cambiar el interior del hombre. O sea, el judío presentaba su sacrificio, su acto era perdonado, mas su interior seguía siendo el mismo. Eso no es lo que pasa en la iglesia tradicional, cuando los sábados van y aparentemente se confiesan ante un hombre y el domingo toman la hostia, pero lunes y martes, miércoles vuelven otra vez a hacer lo mismo. Y cada sábado están yendo a confesarse. Es lo mismo, porque ese acto no tiene poder, pero Cristo, su sacrificio, una vez y para siempre, siendo ofrecido mediante el Espíritu eterno, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, sin pecado, perfecto. Entonces, no limpia solamente el pecado externo, perdón, es decir, el acto, sino que también limpia nuestra conciencia, nuestro interior, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestra voluntad son limpiadas. Por eso que Pablo dice a los Corintios, segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios es, amén, segunda de Corintios 5:17, amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, esa es la importancia del sacrificio de Jesús. ¿Se da cuenta? La diferencia abismal. Sacrifican animales, pero su interior sigue igual. Por eso que un día Cristo de Dios dijo, ¿no? Estoy cansado, estoy hastiado de vuestros sacrificios, de vuestras ofrendas. Vanas son, no las puedo soportar.
porque seguían, hacían sus sacrificios, hacían sus ayunos, pero como no hubo un cambio interior, pues volvían a lo mismo, a herir inicuamente con el puño, a ofender, a ser gente sin misericordia, eh, y Dios estaba cansado de que se convirtió las ofrendas, los sacrificios, la adoración a Dios en actos meramente ritualísticos vacíos. O sea, lo que Dios quiere hacer es cambiar la mente y el corazón del hombre. Por eso hay que acercarnos a Dios con fe y pidiendo que sea la sangre de Jesús la que nos limpie, no solo el cuerpo, no solo el pecado, el acto del pecado que hayamos hecho, sino nuestro interior, nuestra conciencia. Gloria a Dios. Amén. En Hebreos 10:10, amén. Dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya no hay que ofrecer continuamente el cuerpo de Cristo. En esa voluntad, en la voluntad de Dios, en la voluntad de Cristo, porque si tú lees el versículo anterior, dice, y diciendo luego aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. La palabra voluntad aquí, tu voluntad puede también decirse tu deseo, tu mandamiento, tu orden, el deseo de tu corazón. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, en la voluntad de Dios de que Cristo viniera a hacer el sacrificio, somos santificados mediante la ofrenda de su cuerpo, hecha una vez para siempre. Por eso que la doctrina de la eh, transubstanciación, la doctrina vital de la Iglesia Católica, es la más grande herejía que se puede practicar. Porque ¿qué enseña la transubstanciación? Que la hostia que ellos ofrecen y el vino que ellos ofrecen se convierten literalmente en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que ser otra vez sacrificado en las misas para el perdón de los pecados de la gente. Y eso es antibíblico, porque Cristo ya fue ofrecido una vez y para siempre. No, no hay más sacrificio, un solo sacrificio. Por eso que cuando nosotros tomamos la mesa del Señor, lo hacemos como un recordatorio, como la Biblia dice, pero no decimos que el pan o la galleta o lo que se use es el cuerpo de Cristo literal, es un símbolo del cuerpo de Cristo, representa el cuerpo de Cristo. Su sacrificio no se convierte literal en el cuerpo de Cristo, ni el jugo de uva en sangre. Eso es herejía. Cristo fue sacrificado, ofrecido solo una vez. No hay que estar ofreciéndolo cada domingo. Bendito el nombre del Señor. Versículo 14, 10:14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, con un solo sacrificio hizo perfectos. ¿Perfectos en qué? No, que no cometamos errores, porque si lo hacemos, perfectos en el sentido, hermanos, del perdón. Es decir, que ya no hay otra cosa que se pueda hacer para alcanzar el perdón, que ya fuimos perfeccionados en el perdón, aceptados por Dios, que Dios nos acepta por medio de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Versículo 20, 10:20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 19 y 20. Amén. Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. O sea, nosotros tenemos entrada directa a Dios por medio de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amén, gloria al Señor. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Entonces, por medio de Cristo, solo a través de su sangre se podía abrir el camino a Dios. Amén. Solo por medio de su sacrificio, solo por medio del derramamiento de su sangre, tenemos acceso directo. Ya no como el sumo sacerdote hebreo, que tenía que entrar solo una vez al año al lugar santísimo. Ahora nosotros entramos al lugar santísimo, allá en el cielo, mediante nuestra oración y nuestra adoración y nuestra entrega, gracias a Cristo. En Mateo 27:51, y con esto terminamos. Amén. Mateo 27, versículo 51. La palabra de Dios dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto cuando gloria al Señor, pues, Cristo muere, ¿no? Hay una señal, como lo vimos nosotros en Hebreos 10:20, por el velo de su carne. ¿Cuál es el velo aquí en Mateo? ¿Verdad? Que dice la Biblia se rasgó en dos. Es el velo que cubría la entrada al lugar santísimo. Y en una forma simbólica, al morir Cristo, Dios rasga en dos el velo de la parte de arriba, no se rasga de abajo, ¿verdad? Que sería digamos, lo normal, rasgar, abrirlo desde abajo, ¿no? Pero desde arriba comienza a rasgarse el velo en dos, se abre. ¿Qué pasa cuando la cortina es rasgada? Pues obviamente se abre, dando a vista lo que había en el lugar santísimo. Y eso era algo simbólico para decirnos que gracias al sacrificio de Cristo, tú y yo y todos los que nos acercamos a Él siendo aceptos por su sangre ante Dios, podemos entrar libremente. Ya no hay barreras, ya no hay cortina. Incluso nosotros los gentiles, Pablo, si no mal recuerdo, los Efesios, habla del muro, de la pared que nos enemistaba. Y eso Pablo lo toma como, toma un simbolismo de lo que había en el templo. En el templo de Jerusalén era prohibido el ingreso de los gentiles hasta cierto lugar. ¿Y cuál era el límite de aquel lugar donde podían estar los gentiles? Un muro grande, una pared intermedia entre el patio de los gentiles y el mismo templo. Y esa pared intermedia decía que hasta allí podía llegar el gentil, que no podía cruzar más allá, porque si cruzaba, pues corría, ¿verdad? La suerte de la muerte, iba a ser muerto, porque estaba profanando el templo. Por eso que Pablo dice también, el muro, la pared que nos enemistaba, pues fue quitado. Amén. Todo eso en el simbolismo de que ahora gentiles, judíos, de la raza que sea, creyendo en Cristo, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hablar con Dios en cualquier momento. No necesito intermediario. Ya no necesito un sacerdote. Ya no necesito ni de un pastor, que a veces la gente cree no, que el pastor es el que nos va a conectar con Dios. No, es Cristo que nos conecta con el Padre.
Amén. Así que, hermano, esa es la importancia de la humanidad de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a terminar hablando de la intercesión del hombre. Otra de las cosas importantes, ¿verdad? Como Cristo en su forma humana. Vamos al libro de Hebreos. Amén. Y vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 28, para dar por terminado el estudio de hoy. Hebreos 9, sea Cristo glorificado. Amén. Hebreos 9, versículo 23 al 28. Amén. Dice, gloria a Dios. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Cristo no entró al templo, al lugar santísimo de Jerusalén. Figura del verdadero. ¿De cuál verdadero? De aquel que está en el cielo. Sino en el cielo, ¿ve? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, porque no era su sangre, era la sangre de un cordero. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, venir y morir, venir y morir. Eso es lo que hace la misa, eso es lo que hacen los ataucusis. Amén. Entrar a padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Jesús está delante de Dios y se ha presentado a favor de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Por eso que Jesús ya no va a venir con relación al pecado, ya no va a morir, a venir para sacrificio de nuestros pecados. Conociendo eso, es imposible que el cristiano que conozca esto sea engañado por aquellos que el día de hoy dicen que son Cristo, ¿no? ¿Cuántos Cristos han venido? En Corea, hace años, vino un tal llamado Sun Yumung diciendo que él era el Cristo y que él vino a completar el trabajo de Jesús de hace 2000 años. Entonces, si uno cree eso, está diciendo que lo que Jesús hizo fue imperfecto e incompleto. Pero el que conoce esta palabra dice, no, eso no es verdad. Por eso Jesús dijo, vendrán muchos falsos cristos. En mi nombre engañarán a muchos. Vino Sun Yumung, vino un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, diciendo que él era el Cristo. Vino una mujer, Juana García, diciendo que ella era el Espíritu Santo en persona y fundó la secta allá en Puerto Rico de los Mita. Vinieron dos, ahora último, mujeres diciendo que son Cristo. La esposa de este Miranda ahora es Cristo Lisbeth. Todos esa gente que vienen supuestamente a traer salvación son instrumentos de Satanás.
y van contra la Biblia, porque la Biblia dice que ya Cristo no vendrá para perdón de los pecados, porque ya vino y fue ofrecido una sola vez y para siempre. Que ahora Cristo vendrá para salvar a los que le esperan, es decir, para completar la redención, para levantar a su iglesia. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Concluimos diciendo, gracias Padre por el Cordero que nos diste, porque no solo cambió nuestro estatus delante de tu presencia, sino que también cambió nuestro carácter, nuestra conciencia, nuestro hombre interior. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que eh, esperamos que este estudio haya sido de mucha edificación a nuestras vidas. Vamos a orar para dar parte a las preguntas, si es que hay preguntas. Amén. Y también despedirnos de nuestros hermanos y amigos en YouTube. Amén. Pueda seguir nuestra página, pueda darle like y compartir estos estudios que puedan ser de edificación a muchas vidas. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias por Cristo, que al hacerse hombre nos trajo tremenda bendición y tremenda, Señor, salvación. Bendice la vida de cada uno de tus hijos, de los que estamos aquí en el Zoom, de aquellos que puedan mirar eh, este servicio virtual en algún momento, Señor. Trata con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dejar de compartir. Entonces, Dios bendiga a nuestros hermanos del Zoom, perdón, del Facebook. Déjeme un momento. eh, ah, ok. Mm. Bueno, ya me olvidé cómo que se deja de grabar. Mm. Espérenme que... Deme un segundo, ¿ok? Mm.